Buen día, la clase de hoy va a ser sobre análisis de sensibilidad en programación lineal y al final vamos a ver algo del método simplex, que es el método más usado para la resolución de problemas de programación lineal. Cuando se resuelve un modelo de programación lineal, se asume que todos los factores relevantes son conocidos con certeza. Cuando digo todos los factores relevantes me refiero a los datos. Estos son los coeficientes de la función objetivo, los límites de las restricciones, sean estos un techo, un piso o las restricciones de igualdad, y los coeficientes que componen el lado izquierdo de las restricciones. De recordarse que el lado izquierdo es aquel que está de ese lado de ese lado en las inecuaciones o ecuaciones. Recuerde que el lado derecho está compuesto por igualdades, pisos o techos. Esa certeza en los datos rara vez se encuentra. Siempre uno se consigue con los problemas reales, los reales fuera de la academia, de los muros de la universidad, en que esos datos están constantemente sufriendo variaciones por una razón u otra. Los coeficientes de ganancia, los coeficientes de costo, sobre todo cuando estamos en economías que no son muy estables como la nuestra. Allí entra entonces en ayuda el análisis de sensibilidad, el cual nos va a ayudar a responder a preguntas de cuán sensible es la solución óptima a los cambios en varios coeficientes de un modelo de programación lineal. Entonces recordemos la forma general de un problema de programación lineal, ¿no? Tenemos la función objetivo, que puede ser de maximizar o minimizar, y sus coeficientes. Estos son las variables de decisión, las x1 hasta las xn, con sus respectivos coeficientes, que pueden ser coeficientes de costo, coeficientes de ganancia, dependiendo de el problema que estemos atacando. Esto está sujeto a una serie de restricciones que pueden ser un techo, pueden ser un piso o pueden ser de igualdad. Y también aquí tenemos una serie de coeficientes. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿cuán sensible es la solución óptima a cambios que se puedan producir en esos coeficientes de costo o de ganancia en la función objetivo, a los coeficientes dentro de las restricciones y a los límites que puedan haber del lado derecho en las restricciones, sean estos techos, pisos o de igualdad? Por eso ven aquí entonces esta nomenclatura. C sub i se refiere a los coeficientes en la función objetivo. Los A sub i j serían los coeficientes en las restricciones del lado izquierdo. Y del lado derecho serían los B sub i. Una manera entonces de resolver o de enfocar este problema de cómo queda afectada la solución por un cambio en los datos es hacer los cambios y resolver el modelo nuevamente. A veces es el único enfoque práctico que se tiene a mano. Sin embargo, este Solver, que ha sido el complemento de Excel que hemos venido utilizando, produce reportes de sensibilidad que nos ayudan a identificar cuánto pueden cambiar los coeficientes de la función objetivo sin cambiar la solución óptima, los cambios en el valor de la función objetivo por cambios en varios recursos restringidos, los cambios en el valor de la función objetivo por cambios forzados en ciertas variables de decisión, y el cambio en la solución óptima por el impacto de cambios en los coeficientes de las restricciones. Un recordatorio o nota con respecto a Solver es que al resolver problemas de programación lineal debemos asegurarnos de haber seleccionado la opción Asuma modelo lineal.
en la ventana de diálogo opciones de Solver, ya que esto permite que Solver provea más información de sensibilidad de la que normalmente proveería. Se debe recordar de una clase pasada que esta opción también al ser tomada nos ayudaba a chequear que el modelo que estábamos planteando en la hoja de cálculo efectivamente fuera lineal. Vamos entonces al ejemplo de la compañía Jacuzzi, que produce dos tipos de bañera y que ya habíamos resuelto en una clase pasada. Primero vamos a ver esto en PowerPoint y luego vamos a ver esto, cómo funciona en Excel una vez que hayamos producido los reportes que Solver es capaz de darnos. Como se recordará, esta compañía produce dos tipos de bañeras. Una eran las llamadas AquaSpa, que hemos identificado aquí en nuestro modelo de programación lineal como X1, la variable de decisión que nos va a permitir decir cuántas bañeras de ese tipo vamos a producir, y las otras eran la HydroSpa, que son las variables de decisión X2, o el número de bañeras de ese tipo a producir. 350 y 300 son los coeficientes de ganancia de cada uno de esos tipos de bañeras. Si yo produzco una bañera del tipo 1 y la vendo, me ganaría 350. Si es el caso de las tipo 2, me ganaría 300. Sujeto a tres tipos de restricciones, que son la del número de bombas de agua que utilizan cada tipo de bañera. Coincidencialmente, cada una de ellas consume una y solo una bomba de agua. El otro tipo de restricción, o el segundo tipo de restricción, son las horas hombres que se tienen disponibles para la fabricación de las bañeras. En el caso de las tipo 1 consumen 9 horas hombres y las tipo 2 consumen 6. Y se tienen disponibles un total de 1566 horas hombres. Y para la construcción de las bañeras, el otro recurso necesario son tuberías. Las tipo 1 consumen 12 metros de tuberías y las tipo 2 consumen 16 metros de tuberías. Y se tienen disponibles un total de 2.880 metros lineales de tuberías. Por supuesto, están las restricciones de no negatividad. Yo no puedo producir un número negativo de bañeras, sea tipo 1 o tipo 2. Así que nuestro modelo debe incluir ese tipo de restricciones que obliga a que el número de bañeras, sea tipo 1 o tipo 2, tenga un piso o límite inferior que sería 0. No tenemos cota o techo para el número de bañeras a producir. Sin embargo, esto va a estar limitado por los recursos que tenemos a mano, como son el número de bombas, el número de horas hombres y el número de metros de tubería, o la cantidad de tubería. Para ver la solución tenemos que ir a Solver, montar el modelo, correrlo y generar los reportes. Esto lo vamos a hacer posteriormente. Bien, una cosa es el cambio en los coeficientes de la función objetivo, lo cual implica un cambio en la pendiente de la curva de nivel. Ustedes recordarán cuando hablamos de la solución gráfica de un problema de programación lineal de dos variables de decisión, que este tipo de problemas, por ser nada más de dos variables, se podía resolver gráficamente haciendo un dibujo en el plano. Con las restricciones encontramos la región factible, que es la región sombreada en esta lámina, y la cual está delimitada por las rectas que componen el cuerpo de restricciones del problema. Y una vez que habíamos hallado la solución, la región factible,
generábamos lo que se llaman curvas de nivel. Las curvas de nivel no son otra cosa que ir moviendo la recta que forma la función objetivo, cambiándole los valores a las variables de decisión, que en este caso son solamente 2x1 y x2. Al ir desplazando la curva de nivel o función objetivo, íbamos viendo si los valores de x1 y x2 estaban dentro de la región factible y evaluamos el valor de la función objetivo en función de los valores de x1 y x2. Lo que hallamos cuando resolvimos el problema gráficamente fue que la solución óptima estaba en uno de los vértices o puntos extremos de la frontera de la región factible. Y habíamos dicho que cada vez que resolviéramos un problema de programación lineal íbamos a encontrar la solución óptima a dicho problema en esa frontera y en una esquina, vértice o punto extremo de esa frontera. En el caso de este ejemplo, la solución óptima nos había dado, una vez que usamos Solver, que debían producirse 176 bañeras del tipo 1 o Aqua Spa y 24 bañeras del tipo 2. Si yo hago un cambio en los coeficientes de ganancia, que son 350 y 300, si hago un cambio en uno de esos dos coeficientes, la pendiente de la función objetivo me va a cambiar, las curvas de niveles van a ser diferentes a las que yo había estado trazando y me voy a encontrar entonces que mi solución óptima cambia. En este caso de la lámina que estamos mostrando, la solución óptima se va a encontrar entonces en este punto extremo de la frontera de la región factible. En este caso estaría produciendo 0 bañeras tipo 1 y un valor entre 150 y 200 bañeras del tipo 2. Vamos a ver entonces en el reporte que arroja Solver que hay unas columnas que dicen incremento permisible y disminución permisible para las celdas cambiantes o variables de decisión. Recordemos que Solver llama a las variables de decisión celdas cambiantes. Esas columnas indican en cuánto puede cambiar un coeficiente de la función objetivo sin cambiar la solución óptima. Cuando digo cambiar un coeficiente de la función objetivo sin cambiar la solución óptima, es que uno de esos coeficientes, el que vale 350 o el que vale 300, yo lo cambio de tal manera que siempre esté dentro de ese rango de incremento permisible y disminución permisible, y la solución óptima sigue siendo 176 bañeras tipo 1 y 24 bañeras tipo 2. Por supuesto, al cambiar yo el coeficiente de ganancia, el valor de la función objetivo sí va a cambiar. Si yo aumento el coeficiente, debería aumentar mi ganancia total. Si lo bajo, va a ser lo contrario, va a bajar mi ganancia total. Y todo esto partiendo de que todos los demás coeficientes se mantienen constantes. Yo nada más que me permito un solo cambio en un solo coeficiente. Lo demás se queda igual. De cambios simultáneos vamos a hablar después. Pero se garantiza que la solución óptima, en este caso 176 bañeras tipo 1 y 24 bañeras tipo 2, permanece siempre y cuando yo cambie un solo coeficiente a la vez y lo cambie en ese rango que va desde el incremento permisible hasta la disminución permisible. Vamos a probar una vez que pasemos al archivo Excel, vamos a hacer unos cambios, vamos a probar corriendo nuevamente Solver y vamos a ver que esa solución permanece, no cambia.
Si en esas columnas, en una de ellas o en las dos nos encontramos valores de cero, para las celdas cambiantes, eso indica que existe una solución óptima alterna. Ahora bien, para hallar esa solución óptima alterna no hay una indicación en el reporte de cuál es, simplemente vamos a tener que hacerlo por tanteo. Ya teniendo la pista que hay soluciones óptimas alternas, tendremos que ir entonces a nuestro modelo en Solver, hacer cambios y ver qué solución sale. Siempre apuntando a que el valor objetivo, en el caso de las bañeras, 10 siempre 66.100, pero cambiando los valores, o viendo reflejados el cambio en los valores de las celdas cambiantes o variables de decisión, es decir, en el número de bañeras tipo 1 y número de bañeras tipo 2. Repito, si aparece valores de cero en las columnas de incremento permisible o disminución permisible para algunas de las celdas cambiantes o coeficientes de las variables de decisión, eso significa que hay otros valores para el número de bañeras tipo 1 y el número de bañeras tipo 2 que generan un valor para la función objetivo ganancia total igual a 66.100, que no es necesariamente entonces 176 y 24 es lo que va a arrojar el valor óptimo para este problema. Si es que no me equivoco, y esos son los valores óptimos. Si me equivoqué, son en realidad 122 y 76 los valores óptimos. Los había dicho mal, disculpen. 122 y 76 son los valores óptimos para bañera 1 y bañera 2 respectivamente. Bien, eso es hablando de los cambios en los coeficientes de la función objetivo, o en este caso los coeficientes de ganancia. Si fuese otro tipo de problema, quizás uno de minimización, a lo mejor estamos hablando de costos, serían coeficientes de costo. Pero como es de maximización, entonces estamos hablando de coeficientes de ganancia. Otro tipo de cambio al cual le podemos hacer un análisis de sensibilidad es en los valores del lado derecho de las restricciones. Y ustedes van a ver que en el reporte aparece una columna que se llama precio sombra. Si su Excel fuese en inglés, el nombre de la columna sería Shadow Price. El precio sombra de una restricción indica en cuánto cambia el valor de la función objetivo dado un incremento unitario en el valor del lado derecho de una restricción, asumiendo que todos los demás coeficientes se mantienen constantes. Otra vez aparece esta observación, ¿no? La misma que hice cuando estaba hablando de cambios en los coeficientes de la función objetivo. Entonces, esto aplica también para cambios en el lado derecho de una restricción. Los precios sombra solo aplican para cambios en el lado derecho cayendo entre los valores de las columnas de incremento permisible y disminución permisible. Entonces estas columnas también aparecen para cambios en el lado derecho de las restricciones. Entonces mientras ese lado derecho de la restricción se maneje entre ese tope, que es el incremento permisible, y el piso, que es la disminución permisible, ese precio sombra va a aplicar. Los precios sombra para restricciones no vinculantes son siempre cero. Vamos a ver en el reporte que aparecen o pueden aparecer dos tipos de restricciones, que son restricciones vinculantes y restricciones no vinculantes. Se entiende por restricciones vinculantes aquellas en donde la totalidad de los recursos disponibles se han usado. Vamos a ver que los recursos bombas y horas hombres, la solución óptima los utiliza por completo.
hay 200 bombas disponibles y la solución óptima va a ser uso de las 200 bombas. Hay 1566 hombres disponibles y la solución óptima usa las 1566. En el caso de la tubería, teníamos a mano 2880 metros de tubería y la solución óptima utiliza 2712 metros de tubería. Como no se usa la totalidad de los recursos disponibles, en este caso, metros de tubería, esa restricción se llama no vinculante y el precio sombra es cero. ¿Qué es el precio sombra? Los precios sombra indican los cambios que ocurren en el valor de la función objetivo a medida que cambian los valores del lado derecho. Si vamos al caso de la restricción de las tuberías y tengo un precio sombra cero, si yo aumento de 2880 a 2881 el número de metros disponibles de tubería, eso no me va a generar ningún cambio en el valor de la función objetivo, por eso el precio sombra es cero. Y es lógico porque en la solución óptima yo dejé de usar algo así como 168 metros, me sobraron 168 metros. Entonces el hecho de que yo aumente la disponibilidad de tuberías no va a hacer que el valor de la función objetivo cambie. Esos $66.100 de ganancia no van a aumentar por el hecho de que yo ingrese más tuberías al almacén y tenga más disposición o mayor disponibilidad de ese recurso en particular. En cambio, una modificación en el valor derecho de una restricción vinculante, que en este caso son las de las horas hombres y el número de bombas de agua, sí va a generar un cambio en el valor de la función objetivo porque me está cambiando la región factible. Si yo aumento el valor de las horas hombres o aumento el valor del número de bombas que tengo a mano, eso significa que mi región factible se va a expandir. Yo tengo más recursos a mano y por lo tanto la solución óptima va a cambiar. Ya la frontera se va por otro lado y el punto extremo que me da la solución óptima va a ser diferente. Y lo vamos a ver en este gráfico que se va a presentar en la siguiente lámina. Entonces, para hallar la solución óptima, luego de cambiar un valor del lado derecho de las restricciones de una restricción vinculante, tenemos que volver a correr solver y ver cuál es la nueva solución óptima. Entonces, esta gráfica muestra un cambio del lado derecho de una de las restricciones vinculantes, que en este caso es la de las horas hombres. Estamos pasando de una disponibilidad de 1566 horas hombres a una de 1728 horas hombres. Es decir, hemos aumentado la disponibilidad de ese recurso. Entonces mi región factible se está expandiendo. Ya mi región factible no era la que estaba limitada por este lado. Ahora, al aumentar el número de horas hombres disponibles, he ampliado un poco la región factible y mi frontera ha cambiado. Mi nueva solución óptima ahora está en este punto extremo cuando antes estaba aquí. Entonces, esta nueva solución óptima me está diciendo que debo producir más bañeras tipo 1 y menos bañeras del tipo 2. Otros usos de los precios sombra, aparte de decirnos cómo se ve afectada el valor de la función objetivo por un cambio
en el lado derecho, yo le puedo dar otro uso a los precios sombra. Supongamos que quiero producir un nuevo tipo de bañera. Vamos a llamar esta la tipo laguna. Y esa bañera, por cada unidad que yo produzca y venda, me genera una ganancia de $320. Ganancia marginal o ganancia unitaria. Producir una bañera de esas requiere de una bomba, cuyo precio sombra es 200. Recuérdese que precio sombra es el incremento que yo dé en el lado derecho de esa restricción vinculante va a significar un aumento en el valor de la función objetivo. Entonces, si yo subo a una unidad, en una unidad el número de bombas disponibles, si yo estaba en 200 y subo a 201, mi valor objetivo va a cambiar o va a aumentar a 200. Si lo bajo en 1, en vez de tener 200 tengo 199, el valor objetivo debe disminuir en 200. Requiere 8 horas de labor cuyo precio sombra es 16.67, es decir, si yo aumento en una hora hombre el lado derecho de esa restricción, que es vinculante también, es 1566 horas hombre, yo la aumento a 1567, mi valor objetivo debe aumentar a 16.67, en 16.67. Disculpe. Esta bañera requiere de 8 horas de labor para su construcción o fabricación y de 13 metros de tubería, cuyo precio sombra es 0. Ya habíamos hablado que por más que aumente yo el número de metros de tubería, no va a haber impacto en el valor objetivo, no va a verse aumentado. Bien, entonces necesito una bomba, 8 horas hombres y 13 metros de tubería para construir una bañera tipo laguna. La pregunta que me hago ¿es negocio fabricar este tipo de bañera? Lo puedo contestar sacando esta cuenta. Si yo por cada bañera tipo laguna me gano $320 y a eso le resto una bomba a un precio sombra de 200, 8 horas hombres a un precio de 16.67 cada una y 13 metros de tubería a un precio sombra de 0, esto me da $13,33 negativo. Esto me está indicando que no sería negocio producir la bañera tipo laguna o tipo 3. Si yo modificase mi modelo en Excel para agregar este tipo de bañera, seguramente la solución óptima me debe dar 0, producir 0 bañeras tipo 3, y cuando viera el reporte me debería arrojar un precio sombra de 13.33 negativo, indicándome que por cada bañera que yo produzca de este tipo, vería disminuido mi valor en la función objetivo en $13.33. Hay otra columna que se llama costo reducido. En algunos reportes, dependiendo de la versión de Solver que se esté usando, puede aparecer la traducción como gradiente reducido. Otras dicen costes reducido, como dicen los españoles. Ellos no dicen costos, sino costes. El costo reducido es igual a la ganancia marginal por unidad menos el valor por unidad de los recursos que consume a sus precios sombra. O sea, esto que estamos viendo aquí es el costo reducido de el producto 3 o variable de decisión 3, que es la cantidad de bañeras tipo laguna a producir. El costo reducido me da una indicación de en cuánto
cambia el valor de la función objetivo en el caso de yo decidir incrementar una de las variables de decisión. Bien, repito, el costo reducido es igual a la ganancia marginal por unidad menos el valor por unidad de los recursos que consume a sus precios sombra. Cuando hagamos la parte de Excel, vamos a revisar esa columna de costos reducidos y vamos a resolver el problema modificado ingresando la bañera tipo 3 y vamos a generar el reporte de sensibilidad correspondiente y vamos a ver que el costo reducido para ese caso es de menos 13.33 como lo calculamos en la lámina anterior. Esta tabla resume, dependiendo del tipo de problema, si es de maximización o de minimización, y dependiendo de dónde se desplaza o dónde se ubica el valor óptimo de la variable de decisión, cómo sería el valor óptimo del costo reducido. En el caso de las bañeras, sin ingresar la bañera tipo 3 con coeficiente de ganancia de 320, quedando nada más que con las bañeras tipo 1 y tipo 2, encontramos que la solución óptima eran 122 bañeras tipo 1 y 74 bañeras tipo 2. Eso nos dio un costo reducido, observando las columnas correspondientes, igual a 0. Y el valor óptimo de las variables de decisión están entre cota superior e inferior. En el caso de las bañeras, la cota inferior es 0 y la cota superior es positivo, es infinito positivo. Los valores óptimos están dando 122 y 74, 76, lo que significa que se están moviendo entre su cota inferior y su cota superior. Si el valor óptimo del costo reducido es menor o igual que 0 para un caso de maximización, entonces el valor de la variable de decisión óptimo estaría en la cota inferior. ¿Qué significa eso?
que un aumento del valor de esa variable de decisión lo que va a hacer es bajar o desmejorar el valor de la función objetivo. Por eso menor o igual aquí que 0. Por el contrario, si el valor óptimo de la variable de decisión se ubica en la cota superior, significa que el valor óptimo del costo reducido va a ser mayor o igual que 0. Eso implica que si yo puedo aumentar el valor de la variable de decisión, puedo mejorar mi solución, que es de maximización. En el caso de minimización, lo mismo sucede si la variable, los valores óptimos de la variable de decisión se mueven entre una cota superior e inferior. Eso me va a dar un costo reducido igual a 0. Si yo puedo de alguna manera aumentar el valor de la variable de decisión, eso significa que voy a mejorar mi valor objetivo. Por eso tengo un costo de reducido menor o igual que 0. Entonces un aumento en la cota superior de la variable de decisión me va a arrojar una mejora en el problema de minimización. Y al revés, si estoy en una cota inferior, si el valor óptimo está en una cota inferior y yo aumento el valor de la variable de decisión, eso me va a producir un costo reducido mayor o igual que 0 y una desmejora en el valor de la función objetivo. De todas maneras, esto lo vamos a ver con más calma en Excel. Entonces los puntos clave son: los precios sombra de los recursos igualan el valor marginal de los recursos consumidos con el beneficio marginal de los bienes que se están produciendo. Los recursos en exceso tienen un precio sombra o valor marginal igual a 0. Es el caso de las tuberías en el problema de las bañeras. El gradiente o costo reducido de un producto es la diferencia entre su ganancia marginal y el valor marginal de los recursos que consume. Productos cuyas ganancias marginales sean menores que la de los bienes requeridos para producirlos no se producirán en la solución óptima, que es el caso de las bañeras tipo 3. Bien, el análisis de sensibilidad puede extenderse un poco más, revisando qué pasa si cambio uno de los coeficientes de las restricciones. Supongamos que la bañera tipo 3 o laguna requiera solo 7 horas de labor en vez de 8. La pregunta que me hago: ¿es negocio producirla ahora? Bueno, revisemos otra vez nuestra ecuación. El coeficiente de ganancia es 320. El uso de las bombas sería una sola al precio sombra de 200. Resto. Ahora en vez de 8 son 7 horas de labor al precio sombra de 16.67. Y bueno, el precio sombra de las tuberías es 0. Por lo tanto aquí multiplico por 0. Esto me está dando $3.31. Ahora me está dando positivo. Ahora sí es negocio producir. La pregunta que me puedo hacer ahora es: ¿cuánto es el máximo de horas hombres requeridas por la tipo laguna y todavía ser rentable? Pudimos ver que a 7 horas hombres ya es rentable, a 8 no lo es. Entonces debe ser un valor entre 7 y 8 ese máximo de horas hombres, que me diría hasta aquí llegas y es rentable producir la bañera tipo 3. Entonces me planteo la ecuación de esta manera: sustituyo 7 en la ecuación por esta incógnita que sería el número de horas de labor que necesita la bañera tipo 3.
Esto, para que sea negocio, tiene que ser mayor o igual que 0 y despejo L3. Entonces la ecuación es cierta o es negocio siempre y cuando yo no produzca más de o no invierta más de 7.20 horas hombres en la bañera tipo 3. Esto no es dólar, esto son horas hombres. Aquí hay un errorcito. En los casos anteriores habíamos hablado que cuando se cambiaba un coeficiente se dejaban los demás constantes. Ahora revisemos el caso en que los cambios sean simultáneos para ver qué impacto tiene eso en la solución óptima. Se usa una regla que se llama el 100%, que nos va a ayudar a determinar si la solución óptima cambia cuando más de un coeficiente en la función objetivo cambia. Si esto se hace, pueden ocurrir uno de dos casos. El caso 1 es que todas las variables con coeficientes objetivos cambiados tienen gradientes o costos reducidos diferentes a 0. En el caso de las bañeras, vimos que los costos reducidos son a 0 para bañera tipo 1 y bañera tipo 2. El otro caso es el caso 2, al menos una variable con coeficiente objetivo cambiado tiene gradiente o coeficiente o costo reducido igual a 0. En el caso 1, la solución óptima se mantiene siempre y cuando los cambios en los coeficientes de la función objetivo estén dentro de sus incrementos y disminuciones permisibles. En el caso 2, para cada variable tenemos que calcular un R sub j. Ese R sub j se calcula de la siguiente manera. Ese delta C sub j sería el cambio que estamos planeando hacer en el coeficiente j décimo, y eso se divide entre I sub j, que lo sacamos de la columna incremento permisible. Y por supuesto el cambio planeado tiene que ser mayor o igual que 0. Y el otro cálculo es menos delta C sub j, que sería el cambio que estamos planeando hacer, pero en este caso es un cambio negativo, dividido entre la disminución permisible, que también la sacamos del reporte de sensibilidad. Están las dos columnas: incremento permisible, disminución permisible. Si más de un coeficiente de la función objetivo cambia, la solución óptima se mantendrá siempre que la suma de los R sub j sea menor o igual que 1. Entonces yo calculo R sub j para cada una de las variables de decisión, lo sumo, y si eso me da menor o igual que 1, entonces la solución óptima se mantiene. Si la suma de los R sub j da mayor que 1, la solución pudiera mantenerse óptima, pero no hay garantía de ello. Bien, aquí vamos a hablar un poquito de lo que es solución degenerada o degeneración en programación lineal. La solución de un problema de programación lineal es degenerada si el incremento o disminución permisibles de cualquier restricción es igual a 0. Cuando la solución es degenerada, 1. No se pueden usar los métodos mencionados anteriormente para detectar soluciones alternas. 2. Los gradientes o costos reducidos para las celdas cambiantes pueden ser no únicos. Adicionalmente, en este caso, los coeficientes de la función objetivo para las celdas cambiantes deben cambiar en al menos tanto como, y a lo mejor más que, sus respectivos coeficientes o costos reducidos antes que la solución óptima cambie. Cuando la solución es degenerada, los incrementos y disminuciones permisibles para los coeficientes de la función objetivo se mantienen, y de hecho los coeficientes deben cambiar sustancialmente más allá de los límites de incrementos y disminuciones permisibles antes que la solución óptima cambie.
Los precios sombras y sus rangos pueden seguir siendo interpretados de forma usual, pero pueden no ser únicos. Esto es, un conjunto distinto de precios sombras y rangos pudieran también ser aplicados al problema, aun cuando la solución óptima sea única. En otras palabras, ante una función degenerada, la interpretación que le veníamos dando a los reportes de sensibilidad no se mantiene del todo. Bien, el reporte de límites lo vamos a ver ahora cuando chequeemos el archivo Excel. Las siguientes láminas son ya sobre el método simplex, que es el método más usado para la resolución de problemas de programación lineal y que fue ideado por George Dantzig por allá por 1947 aproximadamente. Este método, creo que haberlo mencionado en una clase anterior, y en estas mismas láminas que estamos pasando, busca la solución óptima al problema de programación lineal, explorando los puntos extremos de la región factible. Va comparando los valores de la función objetivo en cada uno de esos puntos extremos hasta encontrar el mejor, ¿no? Aquel que no es mejorado explorando ulteriores puntos extremos. Bueno, para usar el método simplex, las inecuaciones se convierten en ecuaciones sumando variables de holgura si las restricciones son menor o igual, o restándolas si las restricciones son del tipo mayor o igual. Entonces, por ejemplo, si tengo una restricción como esta, donde en la ecuación con las variables de decisión y sus respectivos coeficientes es una inecuación del tipo menor o igual, sumo entonces la variable de restricción y después escribo aquí igual. Por el contrario, si la restricción está expresada como mayor o igual, resto la variable de holgura e igualo con el lado derecho de la restricción. Entonces, en el caso de el ejemplo de las bañeras, mis restricciones son todas, las que tienen que ver con los recursos, son todas del tipo menor o igual. Por lo tanto, sumo variables de holgura, S1, S2 y S3, y escribo igual, igual, igual. Esto no aplica para las restricciones de no negatividad. Entonces, simplemente agrego a las variables de decisión 3 variables de holgura y ellas también tienen que cumplir con la restricción de no negatividad. Entonces, si tengo n variables de decisión en un sistema de m ecuaciones donde n es mayor o igual que m, se pueden seleccionar cualquiera de las m variables de decisión y resolver las ecuaciones, variables de decisión y variables de holgura. Y se pueden resolver las ecuaciones haciendo las restantes n menos m variables igual a 0. Así sigue el método simplex. Entonces, en el caso nuestro, tenemos 5 variables, las 2 de decisión más las 3 de holgura. Y tengo 3 restricciones, que son las 3 que tienen que ver con los límites en los recursos. Entonces yo voy a seleccionar primero 3 variables de entre estas 5 y resuelvo las ecuaciones haciendo las otras variables, las otras 2, iguales a 0. Las variables que entran o que he escogido para que sean diferentes de 0, cuando haya su solución, se llaman variables básicas. Se llaman variables básicas. Las que quedan fuera se llaman variables no básicas. Entonces, si yo escojo de primero S1, S2 y S3, que son las de variables de holgura,
para que entren como variables básicas. Las que quedan fuera, que son x1 y x2, serían variables no básicas. Como x1 y x2 son iguales a 0, el valor de la función objetivo va a dar 0. Y para satisfacer las restricciones, tendría que las variables de holgura tomar valor 200, 1566 y 2880. Esa sería mi primera solución básica factible. Y se le llama factible porque cumple con las tres restricciones. Luego, en el paso 2, escojo otro trío de variables. En este caso voy a cambiar S1 por X1. Y ahora S1 pasa a ser 0 junto con X2. Y encuentro una solución que me da X1 igual a 174. X2 ya habíamos dicho que era 0. S1 da 26. Y S3 da 792. Eso me produce un valor objetivo de 60.900. Y la solución es básica factible porque estoy respetando las tres restricciones. Bien, como tengo 5 variables y las voy escogiendo de 3 en 3, el número de combinaciones que puedo hacer sería un total de 10. Entonces yo tendría que explorar esas 10 combinaciones, ver cuáles de esas 10 combinaciones me producen soluciones factibles. Las que no son factibles, como las que están señaladas aquí con un asterisco de color rojo, las desecho inmediatamente. Estas, las de la 6 a la 10. Y me quedo con las 5 que sí son factibles porque respetan las tres restricciones. Y por supuesto, la que arroje el valor de la función objetivo mayor, porque se trata de un problema de maximización, sería la solución óptima. Como ustedes pueden ver, la número 3, que da 122 bañeras 1, 78 bañeras 2, es la solución óptima. Y fíjense que no tengo holgura para la restricción que tiene que ver con las bombas, no tengo holgura o S2 igual 0 para la restricción que tiene que ver con las horas hombres, y tengo una holgura de 168 para lo que tiene que ver con tuberías. Esta gráfica, como se trata de un problema de dos variables, lo puedo graficar. De dos variables de decisión lo puedo graficar, y aquí puedo ver entonces que la primera solución básica factible, la que daba x1 y x2 0, está representada aquí en el origen del gráfico, y luego voy viendo las otras soluciones básicas factibles que se van paseando por los puntos extremos de la región factible. O sea que aquí tengo un total de 5 puntos extremos, incluyendo el origen, y el punto extremo o vértice o esquina número 3 es la que me da la solución óptima. Eso es lo que hace de manera resumida el método simplex, que es el que usa Solver para la solución de problemas de programación lineal. Entonces, en resumen, el método opera identificando primero cualquier solución básica factible o punto extremo. Ustedes ven que las 5 soluciones básicas factibles de las 10 posibles combinaciones de variables son factibles o puntos extremos, perdón, de un problema de programación lineal. Luego se mueve a un punto extremo adyacente. Si dicho movimiento mejora el valor de la función objetivo, se sigue avanzando. Si ningún punto extremo mejora el valor de la función objetivo, el punto extremo último es óptimo y el método simplex termina. El proceso de moverse de un punto extremo a otro se logra al cambiar una de las variables básicas por una no básica para crear una nueva solución básica factible que corresponda al punto extremo
adyacente. Bien, este sería el fin de la clase, que tiene que ver con análisis de sensibilidad y un poco hablar del método simples. A continuación, entonces vamos a ir con lo de Excel y vamos a revisar los reportes y vamos a interpretar entonces las distintas columnas del reporte y cómo afecta eso nuestra solución óptima y los valores de la función objetivo.